consumo directo, o sea, los bienes de consumo final o incorporados en algún otro bien, bienes intermedios. Bienes privados o públicos. Entonces tenemos que incorporar todos esos bienes que hemos mencionado. Bienes que se transan en un mercado, bienes meritorios, bienes de consumo directo, bienes intermedios, bienes privados o bienes públicos. Respecto al conjunto de individuos. La función de bienestar social tendrá que contemplar a todo individuo o grupo socioeconómico que forme parte de la colectividad nacional. Tenemos que incluir a todas las personas, todos los grupos que conforman la sociedad civil. Y con relación a la dimensión temporal, la sociedad está constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, no solamente la sociedad está compuesta por la generación actual, sino por las generaciones pasadas y por las generaciones futuras. El bienestar de la sociedad se determinará por el consumo tanto de los que viven actualmente como de los que vivirán en el futuro. Evidentemente, si nosotros estamos, como actualmente sucede, depredando ciertas áreas protegidas para la instalación, en algunos casos de actividades ilícitas, ¿verdad? Estamos comprometiendo el futuro de la generación que viene detrás de nosotros, ¿verdad? No van a tener la cantidad de bosques y áreas protegidas que permitan generar suficiente oxígeno como para no tener la polución que podría generarse si no tenemos esos pulmones que nos permitan respirar. En el análisis de proyectos y políticas se podrán tener en cuenta acciones intertemporales. La generación de ahorro, dejar de consumir hoy para poderlo hacer en el futuro. Entonces, evidentemente hay una parte de la sociedad que puede ahorrar debido a los ingresos que tiene, ¿verdad? Depositar esos ahorros en las fuentes financieras, en los bancos. Los bancos a su vez canalizan estos recursos para generar inversión. Entonces, evidentemente hay una parte de la sociedad que está dejando de consumir, puede ahorrar, deposita sus ahorros en los bancos los canalizan para poder distribuir esos recursos en las inversiones y de esa manera se genera lo que es el ciclo de desarrollo económico de las sociedades. Entonces, evidentemente, tenemos que tomar en consideración, digamos, estas acciones intertemporales. Dice, considerando estos tres aspectos, los bienes que debemos considerar, el conjunto de individuos que conforman la sociedad y la dimensión intertemporal, la función de bienestar social se puede expresar como la función social en función del consumo de I bienes por J individuos en T tiempos. Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación 1. I va desde 1 hasta N, es el tipo de bienes que deberíamos considerar. J va desde 1 hasta N, el conjunto de grupos sociales que conforman la sociedad, y T va desde 0 hasta T mayúscula, que es la dimensión intertemporal. Entonces, ¿cuál es el proceso de evaluación? A partir de la expresión 1 de esa ecuación que hemos visto anteriormente, el proceso de evaluación consiste en medir el cambio, la derivada de la función de bienestar o utilidad social con respecto al proyecto o política. Eso lo expresamos en esta fórmula. La derivada del bienestar de la sociedad respecto al proyecto es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N, considerando los bienes o servicios que se van a considerar
la sumatoria desde J igual a 1 hasta M, considerando todos los grupos sociales. La sumatoria desde T igual 0 hasta T mayúscula de la derivada parcial del bienestar de la sociedad respecto a la derivada parcial del consumo de I bienes por J individuos en T tiempos, multiplicado por esa derivada del consumo de I bienes por J individuos en T tiempos respecto a la derivada del proyecto. Entonces, este es, digamos, la expresión matemática del proceso de evaluación del proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social. La derivada del bienestar respecto al proyecto como la sumatoria desde las tres sumatorias, considerando los bienes, los individuos y los tiempos de la derivada del bienestar respecto al consumo de bienes por el grupo de individuos en T tiempos multiplicado por la derivada del consumo de los bienes por el conjunto de individuos en T tiempos respecto del proyecto. Las derivadas con respecto al proyecto reflejan los cambios generados en el consumo de algún bien, servicio o bien meritorio por parte de un determinado grupo en un momento dado debido a la realización del proyecto o la implantación de la política. Entonces, cuando consideramos la derivada, estamos incluyendo los tres aspectos que hemos considerado: los bienes, los grupos sociales y la dimensión temporal. Al incorporar los tres subíndices al consumo implica que el valor asignado va a depender de tres elementos fundamentales. En primer lugar, las preferencias de los consumidores y no consumidores con respecto al bien específico que recibe una valoración particular, según la utilidad marginal social de su propio consumo, utilidad que se mide por el excedente del consumidor y la disposición a pagar. En segundo lugar, el grupo socioeconómico cuyo consumo se afecta por el proyecto o política. Y en tercer lugar, el momento en que se percibe el efecto del proyecto o política. El análisis temporal está planteado para el plazo de un tiempo cero a un tiempo T, vida útil o el horizonte de análisis de la política que se evalúa. La ecuación 2 permite precisar el trabajo de realizar una evaluación en dos pasos principales. El primero de ellos, identificación de los impactos del proyecto sobre el consumo de diferentes bienes, servicios y bienes meritorios por diferentes grupos de la sociedad en todo el horizonte del proyecto. Entonces, aquí ya estamos precisando que la evaluación se debe realizar en dos pasos. El primero es la identificación de los impactos del proyecto. Y el segundo es la valoración, la asignación de valor a cada impacto según la utilidad social marginal del consumo estipulado. Entonces, el primer paso, identificar los impactos. Segundo paso, asignar valor a esos impactos. Cuando hablamos de evaluación económica, estamos considerando que en la sociedad no existe una discriminación de los grupos sociales. Es decir, que la sociedad se considera como un todo. No existe una discriminación entre grupos sociales de altos ingresos o grupos sociales de bajos ingresos. Y así por ejemplo, un proyecto de agua potable en la rinconada de la zona sur de la ciudad de La Paz, donde están asentadas habitantes de altos ingresos, y ese proyecto de agua potable en las laderas de la ciudad de La Paz, donde están asentados habitantes con muy bajos ingresos, desde el punto de vista de la evaluación económica, ese proyecto tiene el mismo valor, porque no estamos haciendo una referencia, una distinción entre los diferentes estratos que tiene la sociedad.
como conjunto de individuos. En cambio, cuando realizamos evaluación social, sí hay una distinción respecto a qué es más valioso tener un proyecto de agua potable en las laderas de la zona, en las laderas de la ciudad de La Paz, donde tenemos población muy pobre, o un proyecto de agua potable, digamos, en la Rinconada, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Evidentemente, desde el punto de vista de la evaluación social, es más valioso para la sociedad el proyecto de agua potable que está beneficiando a la población de bajos recursos. Eso se logra a través, si ustedes recuerdan, a través de lo que se llama el impacto distributivo. Cuando hemos hecho un análisis de evaluación financiera, evaluación económica y evaluación social, hemos visto que lo que diferencia bastante entre evaluación económica y social es lo que se llama el impacto distributivo. A través del impacto distributivo vamos a ver a dónde se destinan los beneficios de un proyecto. En este caso, los beneficios de un proyecto de agua potable económica es esta. La derivada parcial desde el bienestar de la sociedad respecto al proyecto, como la sumatoria desde E igual 1 hasta N, que son los bienes que vamos a considerar. Hemos visto que la sumatoria desde J igual a 1 hasta M, como todos los individuos son iguales, no se lo incluye. Incluimos la dimensión temporal desde T igual 0 hasta T mayúscula. De la derivada parcial de la bienestar de la sociedad respecto al consumo de I individuos, este valor de J debería desaparecer en T tiempos por la derivada parcial del consumo de I bienes en T tiempos respecto al proyecto. Entonces, aquí hay un pequeño error, la derivada parcial debería ser de I y T, ¿no? El valor de J debería desaparecer. Entonces, esta expresión refleja lo que es la evaluación económica. Y la expresión 2, que incluye la sumatoria desde J igual a 1 hasta M, del conjunto de individuos que conforman la sociedad, se refiere a la evaluación social. La evaluación social establece que dentro de la sociedad existe una diferencia entre los diferentes grupos sociales. En este caso, de la evaluación económica, se supone que los grupos sociales son iguales. Por eso la sumatoria desaparece. La sumatoria desde J igual a 1 hasta N. ¿Cómo se define el impacto? El impacto se define como resultados realmente producidos por el proyecto a largo alcance. Existen dos tipos de impactos. Impactos directos sobre el consumo. Impactos sobre el uso de recursos que también pueden expresarse como impactos indirectos sobre el consumo. Impactos directos sobre el consumo. Son de fácil identificación, pues afectan en forma directa, positiva o negativamente el nivel de consumo nacional. Por ejemplo, proyecto de producción de papa, producción y distribución de energía eléctrica. Entonces, si en el mercado se introduce un proyecto de producción de papa, porque en la zona norte de Potosí se ha establecido que gran parte de las áreas de cultivo están dedicadas a la producción de papa y se ha introducido una nueva variedad con una nueva tecnología que genera una mayor cantidad de papa por hectárea. Evidentemente hay, diremos, una producción mayor de papa y puede haber un mayor consumo de papa. Producción y distribución de energía eléctrica. Un proyecto en una localidad que no tiene energía eléctrica y se provee digamos, de querosén para alumbrar sus viviendas, de leña para cocinar,
y de pilas para escuchar la radio. Entonces, ¿qué pasa en esa localidad? Entra un proyecto de energía eléctrica y va a haber un incremento en el consumo. Seguramente ese incremento en consumo se va a dar porque esa familia, pues seguramente, ya que tiene energía eléctrica, se va a acostar más tarde. Antes se acostaba a las 8 de la noche, ahora se va a acostar a las 10, porque han tenido unos pequeños ahorros en comprar un televisor y han captado la señal que les permite, digamos, ver la televisión, y obviamente va a haber un mayor consumo de energía. Evidentemente, si pues utilizaban leña para cocinar, ahora van a utilizar energía eléctrica para cocinar, y también van a alumbrar su vivienda con lo que es de energía eléctrica. Entonces va a haber un mayor consumo. Entonces ese impacto es más fácil de identificar que los impactos sobre el uso de recursos. Los proyectos generan modificaciones en el uso de recursos, insumos, materias primas y factores de producción. Pueden causar liberación de recursos a través de procesos de ahorro, sustitución, utilización o compromiso de recursos. El ejemplo es claro cuando analizamos el proyecto de generación de energía eléctrica. Si esa localidad que no tenía energía eléctrica cuenta ya con energía eléctrica, va a haber una liberación de recursos. Los recursos que estaban destinados a la extracción de madera para proveer de leña para la cocina han sido liberados, ya no se van a utilizar. Los recursos que se utilizan para la fabricación de pilas, con los cuales los habitantes de esa localidad escuchan la radio, ya no van a ser utilizados. ¿Por qué? Porque evidentemente pueden enchufar su radio a la red de energía y escuchar la radio, ver la televisión, etc. Los recursos que se utilizaban para generar querosén para alumbrar las viviendas también van a ser liberados. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no van a usar ese medio de alumbrar sus viviendas, sino que van a utilizar los focos para alumbrar su vivienda. Entonces hay una liberación de recursos. Existen lo que se llaman impactos positivos y los impactos negativos. Impactos positivos: incremento en el consumo de bienes, servicios o bienes meritorios. Por alguna razón, ya lo hemos mencionado, un proyecto de producción de papa, un proyecto de generación de energía eléctrica, hay un incremento en el consumo de bienes, servicios o bienes meritorios. Incremento en las exportaciones y, por lo tanto, incremento en las divisas. Reducción de importaciones y el consecuente ahorro de divisas. Y liberación, ahorro de recursos productivos. Los dos impactos positivos extremos, incremento en el consumo y liberación de recursos productivos, se dan a nivel del mercado interno. Ya lo hemos mencionado, nuevamente traigo a colación el ejemplo de la producción de cebada. En esa producción de cebada, en ese ejercicio de la producción de cebada, hemos visto los dos impactos que son positivos. Un incremento en el consumo de cebada en 400 toneladas y una liberación de recursos productivos de los otros productores de cebada que trabajaban en forma ineficiente, ¿verdad? Han liberado 600 toneladas y esas 600 toneladas han sido captadas por el proyecto. Entonces, digo, los dos extremos de esta lámina se dan a nivel de, digamos, el nivel del mercado interno. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar bienes con el exterior, se dan los otros impactos positivos. Incremento en las exportaciones. Si hay proyectos que incrementan las exportaciones, el país recibe divisas y obviamente eso es bueno para el país. O sea, hay un incremento en las divisas. O si a través de acciones que realiza el gobierno, acciones que realiza el aparato productivo
privado, se reducen las importaciones, ¿verdad? El país ya no tiene que gastar divisas. Entonces hay un ahorro de divisas y eso también es positivo para el país. Entonces, esos son los 4 impactos positivos que pueden generar un determinado proyecto. Los impactos positivos a nivel del incremento en el consumo de bienes y la liberación de recursos se dan en el mercado de bienes y servicios. Nuevamente recuerden el ejemplo de la cebada. El proyecto genera 1000 toneladas de cebada. Entonces estamos analizando estos impactos, ambos positivos, en el mercado de bienes y servicios. Pero los impactos también son impactos negativos. Hay impactos negativos. Estos impactos negativos son los siguientes. Disminución del consumo de bienes, servicios o bienes meritorios. Reducción de las exportaciones y por lo tanto hay un sacrificio de divisas. Aumento en las importaciones y por lo tanto hay un incremento en el gasto de divisas. Y finalmente un compromiso o utilización de recursos productivos. Entonces, los dos extremos de esta lámina se dan en el mercado de insumos. Para producir cebada, requerimos semilla de cebada seguramente, ¿verdad? Entonces, en el mercado de semilla de cebada, debido a que hay un proyecto que va a generar cebada, hay una disminución del consumo de la semilla. Si la semilla tiene una producción fija, evidentemente, si entra un nuevo proyecto que va a requerir este insumo, obviamente va a haber una disminución del consumo de la semilla de cebada. Y el cuarto impacto es un sacrificio de recursos. Ambos a nivel interno. Por otra parte, hay una reducción de las exportaciones. Si hay una reducción de las exportaciones, evidentemente el país ya no recibe la cantidad de divisas que recibía antes y por lo tanto eso es malo para el país. Hay un sacrificio de divisas, ya no recibe la cantidad de divisas porque las exportaciones se han reducido. O un aumento en las importaciones, Si hay un aumento, un incremento en las importaciones, ¿verdad? Hay un gasto de divisas y por lo tanto el país está en peor situación que estaba antes. Enseguida vamos a ver, utilizando la pizarra, los impactos positivos y los impactos negativos, que ya los hemos visto a través del ejercicio de la cebada. Ambos impactos son positivos, porque estamos en el mercado de bienes y servicios. El proyecto genera, digamos, 1000 toneladas de cebada, produce 1000 toneladas de cebada. Bien. Proceso de identificación de impactos. ¿Cuál es el proceso que deberíamos seguir para identificar los impactos? En primer lugar, comparación de un escenario con proyecto y otro sin proyecto. Por lo cual deberíamos efectuar una proyección de un escenario con proyecto y otro sin proyecto. Y sacar la diferencia entre ambos. Enseguida vamos a ver gráficamente a qué nos referimos con este enunciado. En segundo lugar, identificar por separado los impactos positivos, beneficios, y los impactos negativos, costos. En tercer lugar, impacto del proyecto sobre la colectividad nacional, sin incluir el proyecto mismo. Y en cuarto lugar, que está ligado al tercer enunciado, concepto de la colectividad nacional. Entonces, para poder identificar adecuadamente los impactos, deberíamos seguir estos 4 pasos. Comparación de un escenario con proyecto y otro sin proyecto.
identificar por separado los impactos positivos, beneficios y los impactos negativos, costos, impactos del proyecto sobre la colectividad nacional sin incluir el proyecto mismo, y 4, ¿cuál es el concepto de colectividad nacional? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a utilizar la pizarra para aclarar estos conceptos, tanto de cuál es el proceso de identificación de impactos y, en segundo lugar, cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos. Enseguida, entonces, voy a compartir la pantalla con la pizarra. Entonces, para ver cuál es el proceso de identificación de los impactos, voy a dibujar los ejes. Y voy a tomar un T, cualquiera, un T sub 0, un tiempo T sub 0. Supongamos este tiempo aquí. Y luego voy a tomar la situación sin proyecto y luego la situación con proyecto. Esta es la situación sin proyecto. Y esta es la situación con proyecto. Bien. Entonces vamos a suponer que este es gastos de publicidad. El eje de las abscisas son los gastos de publicidad y las ordenadas son las ventas. Pues evidentemente, ¿verdad? Y aquí tenemos los años, digamos 2023, 2020, 2030, 2035, lo que sea, los años. Aquí vamos a decir 2022, hoy día 2028, 2032, supongamos. ¿Sí? Entonces, queremos ver cuál es el impacto del proyecto, para lo cual necesariamente tenemos que proyectar la situación sin proyecto. ¿Qué pasa si no tenemos gastos de publicidad? El nivel de ventas va a crecer el nivel de ventas. Pero si el proyecto es exitoso, ¿verdad? El nivel de ventas va a crecer aún más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del proyecto? El impacto del proyecto lo voy a dibujar. El impacto del proyecto va a estar dado por esta área, o sea, por esta área aquí. Entonces, evidentemente, ¿verdad?
ya está pintado, supongamos que está pintado todo. Ese es el impacto del proyecto. Para poder obtener ese impacto del proyecto, hemos tenido que necesariamente proyectar la situación sin proyecto y proyectar la situación con proyecto y hacer la diferencia. Esa proyección, como pueden ver ustedes, es a través del tiempo. Es considerando lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos hablando del año 2022, 28, 2032. Entonces, solamente así podemos establecer si el impacto del proyecto ha sido beneficioso o no para, en este caso, una empresa determinada. El segundo punto decía identificar por separado los impactos positivos y los impactos negativos. Entonces, eso lo vamos a ver enseguida. Y el tercero decía, el tercero y cuarto decían que nosotros consideramos como la colectividad nacional. Entonces, no sé cómo dibujar esto. Va a estar así negro todo, no quiero así. No, vamos a dejar ahí. No quiero tampoco así. Voy a dejar ahí. Quiero, a ver, no está aquí, pues aquí, esto. Ya, ahora sí. Esta es la colectividad nacional, ¿verdad? Esta es la colectividad nacional. Y dentro de esta colectividad nacional existe lo que se llama, para dar un ejemplo, el sector privado y el sector público. Lo vamos a poner aquí, sector privado. Y este sector público. El sector privado genera impuestos, ¿sí? Esta porción son los impuestos. Perdón. Ahora como vuelvo. Decimos que este sector privado genera impuestos. Entonces, estos impuestos son transferidos al sector público. Hay una transferencia. Entonces, estos impuestos son transferidos del sector privado al sector público. Y la colectividad nacional, que es esta, ¿verdad?
La colectividad nacional ¿qué es todo esto? ¿Verdad? Decimos, hay un sector que es el sector privado, hay un sector que es el sector público, el sector privado genera impuestos, los transfiere al sector público, ¿verdad? Pero dentro de la colectividad nacional no ha existido cambios. Es como si yo pasara 10 bolivianos de mi bolsillo izquierdo a mi bolsillo derecho. Y por esa situación no ha habido ningún cambio, ¿verdad? O sea, yo sigo teniendo los 10 bolivianos, a pesar de que los he pasado del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Entonces, las meras transferencias monetarias entre sectores, ¿verdad? Las meras transferencias monetarias entre sectores no afectan el consumo nacional, no afectan a la colectividad nacional, no afectan a la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto, que está representado por esta elipse, no ha cambiado. Y por lo tanto, cuando construimos flujos de caja para la evaluación privada financiera, las meras transferencias monetarias entre sectores como los impuestos, los subsidios, las utilidades, etcétera, no deben considerarse. Entonces, recuerden eso cuando estamos construyendo los flujos de caja desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Los impuestos no se deben tomar en consideración, porque evidentemente hay una transferencia entre el sector privado y el sector público, pero la colectividad nacional no ha cambiado. Entonces, por esa razón es que no se deben considerar las meras transferencias monetarias entre sectores cuando estamos realizando la evaluación, estamos construyendo el flujo de caja para calcular el valor actual neto socioeconómico. Bien, ¿alguna pregunta antes de que borre todo lo que hemos mostrado en esta lámina? Bien. Si no hay preguntas, voy a borrar. Entonces, ese es el proceso de identificación de impactos. Primero, un escenario con proyecto y otro escenario sin proyecto. Es necesario, como en este caso, proyectar la situación sin proyecto para tener, evidentemente, cuál es el impacto del proyecto. Para ello, hemos proyectado la situación con proyecto y hecho la diferencia. En segundo lugar, los impactos positivos y los impactos negativos tienen que identificarse por separado. Y en tercer y cuarto lugar, las meras transferencias. Bueno, primero, tener el concepto de colectividad nacional, es toda la sociedad en su conjunto. Dentro de la sociedad en conjunto hay sectores, ¿verdad? En este caso hemos tomado sector privado y sector público, en los cuales existen meras transferencias monetarias entre sectores como los impuestos, que no deben ser considerados cuando construimos un flujo de caja para realizar la evaluación socioeconómica. ¿Por qué? Porque el conjunto social, el conjunto nacional, el conjunto de la colectividad no ha sufrido ningún cambio con estas meras transferencias entre sectores. Bien, voy a borrar. Ingeniero, buenos días. Tenía una consulta. ¿Qué pasa si sin proyecto, qué pasa si los beneficios son más grandes que hacerlo con proyecto? No sé, por ejemplo, puede intervenir lo que es la sociedad, tal vez no quiere realizar el proyecto por no sé, que las personas lleguen a vender en ese lugar y les afectaría sus negocios en parte. Bueno, habría que identificar claramente cuáles son los impactos desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Si ocurre lo que usted dice, que
los beneficios sin proyectos son mayores que los beneficios con proyectos, evidentemente no hay un impacto positivo del proyecto sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ese proyecto no debería realizarse. Sí, hablando en términos generales, viendo un ejemplo, implantación de nuevas rutas del Puma Catari en ciertas áreas de la zona sur de la ciudad de La Paz, como ha ocurrido hace 3 o 4 años atrás, tal vez un poco más. Resulta que la implantación de ese servicio del Puma Catari no resulta beneficioso para la población. ¿Por qué? Porque los costos son demasiado altos comparados con los costos que tiene, diremos, el servicio de transporte de minibuses. Evidentemente, ese proyecto no es conveniente para la sociedad. Deben pagar un precio mucho más alto por la instalación de líneas de Puma Catari, porque vamos a suponer que se suspende el subsidio, porque estaba subsidiado el servicio, ¿verdad? Entonces ya el subsidio no existe y evidentemente debido a que el Puma Catari tiene, digamos, personal mejor pagado que los buses tradicionales, supongamos que el precio es mucho más alto, la población no lo va a aceptar, es decir, no va a utilizar ese medio de transporte y por lo tanto ese proyecto no debería implementarse. ¿Alguna otra pregunta? Creo que está claro, ¿verdad? Evidentemente, si los beneficios o la situación con proyecto es peor que la situación sin proyecto, evidentemente el proyecto no debería llevarse adelante. ¿Alguna otra pregunta antes que borre estos? Bueno, estoy borrando, ¿sí? Voy a tratar de mantener los ejes. Bien, tenemos aquí, ¿cuáles son los impactos positivos? Hemos dicho que los impactos positivos se van a generar en el mercado de bienes y servicios. Entonces vamos a poner aquí el mercado de bienes y servicios. Entonces tenemos la curva de la demanda. La curva de la oferta. Un primer punto de equilibrio. Dado por P sub 0, Q sub 0. Voy a dibujar, después voy a ponerlas. En este mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Entra el proyecto y ¿qué pasa si estamos en el mercado de bienes y servicios? Tal como sucedió con el ejemplo de la cebada, ¿verdad? La oferta se desplaza hacia la derecha. Y tenemos un nuevo punto de equilibrio dado por P sub 1, Q sub 1. Y ahí se ven los dos impactos. Enseguida voy a ponerlas. Aquí tenemos un valor de Q sub 2. Y aquí este valor es X, que hemos llamado X, que es la cantidad de bienes y servicios que genera el proyecto.
Ahora sí voy a poner, antes voy a seguir dibujando. Esto es lo que se llama el primer impacto. Y este es el otro impacto. Ahora sí voy a ir al texto. Decíamos inicialmente, teníamos sin proyecto, ¿verdad? Este que era P sub 0. Y Q sub 0. No quiero minúscula. Es el punto de equilibrio sin proyecto. Luego, entre el proyecto, produce X unidades del bien. En este caso, del ejemplo de la cebada, 1000 toneladas de cebada, ¿verdad? Entonces, la curva de oferta, este es sin proyecto. Oferta sin, y esta es la oferta con. Entonces, hay un nuevo punto de equilibrio dado por P sub 1, ¿verdad? P sub 1, Q sub 1. Y aquí está el otro impacto. Entonces, vamos a poner Q sub 2. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el primer impacto. Y el otro impacto, incremento en consumo. Lo voy a pintar. No, primero voy a poner el otro texto. Aquí. Entonces, los voy a pintar.
Aquí estamos, bueno, estamos en el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? El ejercicio de la cebada, el proyecto en este mercado produce un bien o un servicio. Y por esas razones que la oferta se desplaza hacia la derecha. Entonces, primero tenemos la curva de la demanda, la curva de oferta sin proyecto, el punto de equilibrio dado por P sub 0, Q sub 0, ¿verdad? Como estamos en el mercado de bienes y servicios y el proyecto genera un bien o un servicio, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. La curva de la oferta se desplaza hacia la derecha y tenemos la oferta con proyecto. Ahí está la oferta con proyecto. Entonces, hay un nuevo punto de equilibrio dado por P sub 1, Q sub 1. Y luego tenemos el otro impacto, aquí señalamos Q sub 2. Entonces, hay dos impactos, ambos positivos, porque estamos en el mercado de bienes y servicios. Hay un incremento en el consumo que está pintado de rojo, que se mide bajo la curva de la demanda. Ese incremento en consumo está dado por este rectángulo más este triángulo. Y el otro impacto positivo es una liberación de recursos, que se mide bajo la curva de la oferta. Está dado por este triángulo y este rectángulo. Entonces ya hemos identificado los dos impactos, ambos positivos, que se generan cuando no existe intercambio de bienes con otros países. Entonces estamos identificando los dos impactos. Recuerden ustedes el ejercicio de la cebada. Decía en ese ejercicio que X era 1000 toneladas. El proyecto, el analista de mercado decía, con el proyecto, el precio va a bajar de 200 pesos por tonelada a 180. Y además, estas 1000 toneladas de cebada eran, el mercado de estas 1000 toneladas era el siguiente: 400 toneladas por un incremento en el consumo a nivel nacional y 600 toneladas porque otros productores, ¿verdad?, habían dejado de producir y por lo tanto el proyecto captaba ese mercado. Es una liberación de recursos. Los otros productores que estaban trabajando en forma ineficiente, ¿verdad?, van a abandonar el mercado y van a liberar recursos, van a liberar mano de obra, van a liberar semillas de cebada, etc. Y ese segmento de mercado está captado por el proyecto. Entonces, estos son los impactos positivos, ambos impactos positivos. Estamos analizando eso en el mercado de bienes y servicios. ¿Cuáles son los impactos negativos? Para ver esos impactos negativos, estamos en el mercado de insumos, mercado de insumos. Mercado de insumos o factores de producción. Bien. Entonces, igual, en este mercado de insumos tenemos la curva de la demanda, la curva de la oferta. Tenemos un punto de equilibrio. Dado por P sub 0, Q sub 0.
En este caso, ya no se desplaza la curva de oferta, se desplaza la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque en el mercado de semillas de cebada, la demanda es mayor porque ha entrado un nuevo proyecto en el mercado. Entonces, la semilla, se requiere más semilla de, de cebada. Entonces, hay un nuevo punto de equilibrio dado por... los dos impactos. Aquí voy a... Ahora sí puedo... Vamos a llamar a Y. La cantidad de insumo que requiere el proyecto. Aquí vamos a poner ya... Hemos dicho que sin proyecto y tenemos un P sub 0, ¿verdad? Q sub 0. Entra el proyecto al mercado, precio sube de P sub 0 a P sub 1. La cantidad, ese precio es Q sub 1. Y aquí tenemos Q sub 2. ¿Qué más? Entonces, bueno, aquí tenemos la demanda sin proyecto. Y aquí tenemos la demanda con proyecto. Entonces, tenemos los dos impactos. Una disminución del consumo. Bajo la curva de la demanda, y un sacrificio de recursos.
voy a pintar. Veamos estos impactos negativos. Tenemos la curva de demanda, la curva de oferta. Tenemos un punto de equilibrio P sub 0, Q sub 0. Entra el proyecto al mercado. El proyecto requiere semilla de cebada, por lo tanto, la demanda de semillas de cebada se incrementa hacia la derecha. Demanda con proyecto, el valor de Y es la cantidad de semilla de cebada que requiere el proyecto, ¿verdad? La demanda con proyecto genera este nuevo punto de equilibrio P sub 1, Q sub 1, y el otro impacto está aquí, Q sub 2. Entonces, hay dos impactos. Una disminución del consumo de semilla de cebada, porque hay un nuevo proyecto que entra al mercado y está requiriendo este insumo, ¿verdad? Y hay un sacrificio de recursos. Los impactos sobre el consumo se miden bajo la curva de la demanda, y los impactos sobre el uso de recursos se miden sobre la curva de la oferta. Esa es, digamos, la explicación de los impactos positivos en el mercado de bienes y servicios. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha, y los impactos negativos, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, la identificación de impactos dice evaluar por separado los impactos positivos y los impactos negativos. Hemos concluido con esto en detalle, diremos, el primer paso de la evaluación económica y social, que es la identificación de los impactos. Impactos positivos en el mercado de bienes y servicios, impactos negativos en el mercado de los insumos o factores de producción. Una vez que hemos identificado los impactos, con el ejercicio de la cebada, hemos cuantificado estos impactos. Recuerden ustedes cómo hemos cuantificado estos impactos. Los hemos cuantificado, digamos, en forma vertical, siguiendo el segundo método. ¿Cuál es el impacto del proyecto sobre la producción, lo que está pintado de azul, y sobre el consumo, lo que está pintado de rojo? Hemos calculado, recuerden ustedes, el beneficio económico de la producción del proyecto. Y ese beneficio económico de la producción del proyecto alcanzaba 190,000 pesos. Ese es el segundo método. Y el primer método también lo hemos hecho, algunos de ustedes lo han hecho en detalle, lo hemos analizado en detalle, ¿verdad?
a través del cambio en los excedentes, tanto de los consumidores como de los productores, calculando lo que se llamaba la sumatoria de las variaciones compensadoras. Para aplicar ese primer método, que es cuál es el impacto del proyecto sobre el beneficio de los beneficiarios, lo que hemos hecho es identificar en primera instancia quiénes intervienen en este mercado. Intervienen los consumidores representados por la curva de la demanda, los antiguos productores por la curva de oferta sin proyecto, el nuevo productor por la curva de oferta con proyecto. Y ahí hemos construido una matriz en la cual hemos establecido a través de los cambios en los excedentes, tanto de los consumidores como de los productores, quiénes ganan y quiénes pierden con el proyecto. Entonces, por eso, les repito, es ilustrativo ese ejercicio de la cebada. Sería bueno que ustedes lo vuelvan a resolver y tengan presente las consideraciones